Las líneas generales de actuación de nuestro departamento, de esta Secretaría, señorías, tienen un objetivo muy claro, el de la igualdad. Una igualdad que tiene que llegar a todas las personas, vivan donde vivan, también a nuestras áreas rurales, que se representan de forma clara en estos más de 6.800 pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, y que, aunque con densidades de población muy bajas, por debajo casi siempre del umbral de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que se define como una ratio con riesgo de desaparición, y que concentran en su conjunto a 5,7 millones de personas que viven y sostienen, en este caso, 2/3 partes del conjunto de nuestro país. El desarrollo económico de la última mitad de siglo se ha centrado en un desarrollo y crecimiento de las grandes urbes, en su capacidad de absorber grandes incrementos de población, de mejorar sus posibilidades de conectividad directamente entre grandes ciudades y de concentrar los grandes sectores productivos. Este proceso ha sido intenso y ha dado como resultado un modelo territorial en el que la España interior y las zonas rurales, a excepción de Madrid, se vacían, y se vacían con una intensidad en absoluto comparable al resto de países europeos de nuestro entorno. Es interesante leer el informe Funcas, presentado el mes pasado, y donde se determinan las 23 provincias más afectadas por la despoblación y cómo han visto reducido su peso demográfico, laboral, en el conjunto del país prácticamente a la mitad. Este desequilibrio, que representa un grave problema para el conjunto del Estado, es, además de injusto por la desigualdad que genera entre los territorios y entre personas, es, señorías, absolutamente insostenible desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Por ello, la acción pública debe ser capaz de dar respuesta a las dificultades de las áreas rurales y de las zonas en declive demográfico para garantizar algo tan esencial como la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio. La voluntad de este Gobierno, señorías, y por tanto de este Departamento, es la de construir una España de manera diferente, un modelo de sociedad y de territorio en el que, a la vez que se crece, se corrigen desigualdades y también se crean oportunidades. Hemos de priorizar las herramientas que permiten la construcción de una España más vertebrada, más moderna y más equitativa. Porque la desigualdad, señorías, no solo tiene una dimensión personal, económica y social, sino que también tiene una dimensión espacial o territorial con relevantes implicaciones políticas y muy especialmente en la equidad de la sociedad. Citando al profesor Rodríguez Pose, decía que no podemos consentir que haya lugares que no importan. Los territorios rurales despoblados, que frecuentemente son considerados como territorios problema, constituyen, en cambio, unos territorios de oportunidad. Y ello, señorías, permítanme el optimismo, supone que aún estamos a tiempo de recuperarlos si apostamos por sus posibilidades y se actúa desde la Administración con eficacia. A lo largo del último año hemos visto cómo nuestros pueblos y nuestras ciudades tenían que hacer frente a la pandemia. Y efectivamente hemos podido comprobar también la vulnerabilidad de las ciudades diseñadas sobre la concentración de población y actividades que dan la espalda a cuestiones como la calidad ambiental, el tamaño de la vivienda, el transporte público, la biodiversidad, el sentido de comunidad, etcétera. Unas ciudades que, déjenme decirlo, en este momento donde la tendencia del planeta es a convertirse básicamente en una sociedad urbana, unas ciudades que consumen prácticamente el 75% de los recursos del planeta
Y efectivamente, señorías, muchas personas vuelven la mirada hacia el medio rural como un lugar con mayor calidad de vida si se dan las condiciones de accesibilidad de servicios o conectividad que permiten el teletrabajo. La pandemia, por tanto, cambia la mirada sobre el territorio, pero no los desafíos estructurales a los que nos enfrentamos. 10 ejes de actuación, 130 medidas que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de derechos y oportunidades en nuestros pequeños municipios. Estos ejes prioritarios son la transición verde, la transformación digital, la eliminación de las brechas de género y la cohesión social y territorial para avanzar hacia los grandes objetivos, la igualdad de derechos, la generación de oportunidades, a partir de un desarrollo sostenible entendido en sus dimensiones ambientales, sociales y económicas. Quiero manifestar la ilusión que me hace ver oír a un portavoz del Gobierno expresar muchas de las medidas y de los conceptos que llevamos tantos años defendiendo y que por fin parece han alcanzado a la acción gubernativa. Nos congratulamos por ello, pensamos que aún estamos también a tiempo, efectivamente, y queremos desearle el mayor éxito en la implantación real de todo lo que nos ha contado. De todas maneras, sí que quiero hacer también una pequeña reflexión respecto a que nos sigue dando la impresión que las medidas que adoptamos todavía no llegan a tocar lo esencial o lo estructural del conjunto del país. Quiero decir, no parece que el Ministerio de Fomento no tenga nada que hacer aquí, parece que el Ministerio de Industria no tenga que hacer aquí. Corremos el riesgo de arrinconarnos en una acción que se denomina transversal, pero que no es realmente tanto. Si analizamos a fondo el problema, muchos de los problemas reales sabemos de sobra que preceden de un problema de accesibilidad a muchos de estos territorios, tanto accesibilidad física como accesibilidad de telecomunicaciones. Se está haciendo un esfuerzo realmente encomiable por conseguir romper con esa brecha digital, pero, por ejemplo, no lo notamos igualmente en la accesibilidad física. Y el Ministerio de Transportes sigue en buena medida con la inercia del esquema conceptual del país, es un esquema radial, se siguen enfatizando las conexiones radiales, cuesta muchísimo, y lo sabemos por experiencia, intentar convencer del camino hacia una estructura mallada. Lo pongo como ejemplo de que todas estas medidas que son realmente encomiables parece que no lleguen o no se atrevan a tocar los elementos estructurales conceptuales del país, de un país jacobino centralista con una estructura de sus territorios que queremos corregir, ¿no? Queremos, como bien ha dicho, avanzar mejorando, avanzar corrigiendo el esquema. Entonces, ese esquema, o sea, hemos de ser capaces de que estas políticas también impregnen las políticas de aquellos ministerios que se consideren estructurales y esenciales, como los que he mencionado, como industria o como fomento. Por ejemplo, nos sorprende, recientemente hemos visto varias polémicas, como las grandes actuaciones industriales que serían idóneas para revertir de verdad en buenos momentos, nunca se plantean instalarse en los territorios despoblados. Siempre hablamos de las pugnas entre Madrid, Barcelona, las grandes áreas metropolitanas. O sea, ¿por qué una fábrica de vehículos eléctricos no puede estar en un área despoblada? Despoblada no quiere decir vacía, despoblada no quiere decir sin servicios, despoblada no quiere decir sin accesibilidad. ¿Por qué los otros debates, por ejemplo, en la base logística del Ejército? O sea, los grandes proyectos realmente parece que estén vetados todavía a esta política, cuando realmente hemos visto declaraciones y hemos escuchado declaraciones y escrito en los documentos oficiales que la voluntad del Gobierno es caminar a esa desconcentración de sedes, de activos o de instalaciones de las empresas públicas o de los organismos estatales. Entonces, ese paso creemos que es necesario darlo, porque si no nos podemos seguir quedando en lo fácil, en lo sencillo o en aquello que, bueno, como quien dice, deja jugar a estos chiquillos mientras no toquen lo sustancial de la casa, ¿no? Es que si queremos corregir la casa, si queremos ir a una España mejor, hay que tocar lo sustancial de la casa, porque lo sustancial de la casa no se ha construido conforme debería en las últimas décadas, y esa corrección hay que hacerla. Por ejemplo, las políticas de vivienda también se han de hacer específicas para el medio rural. Ha de haber una política de vivienda específica, no es la trasladar la vivienda urbana. Por ello, la semana pasada en el Pleno del Congreso y que aprobamos, presentamos una proposición no de ley
que instaba al Gobierno, y además fue aprobada por muy amplia mayoría, a crear un mecanismo de garantía rural que analice de verdad el impacto de cualquier medida, pero de cualquier medida, también la localización de una base del Ejército, también la localización de una industria, también los grandes proyectos tractores del país, el impacto sobre los equilibrios territoriales que tienen esas medidas. Porque si hacemos muchas medidas pequeñas, que son imprescindibles, obviamente, pero los grandes proyectos tractores los seguimos ubicando donde se han ubicado siempre, pues va a ser muy difícil realmente cambiar la tendencia. Ahí nosotros hace tiempo que llevamos propugnando un plan muy sencillo que se llama 100-30-30, que es que todos los territorios y todas las poblaciones tengan 100 megasimétricos de acceso a Internet, que estén a 30 minutos de todos los servicios sanitarios, sociales, educativos de importancia, o estén a 30 kilómetros de una vía de alta capacidad. Ese principio así de sencillo caminaría realmente en la igualdad del país. Por eso simplemente es manifestar nuestra preocupación de que no nos... O sea, primero, congratularnos de las medidas que ha anunciado y de las que toma, de ese plan de 10.000 millones, esas 4.200 oportunidades que han presentado los municipios, pero ser conscientes de que es clave acertar en la orientación de esas medidas. No se trata simplemente de ayudar lo que propongan. Nosotros, que venimos de un territorio tan escasamente poblado y que ha sufrido tanto este fenómeno, somos conocedores de que a veces los territorios ya no tienen masa crítica suficiente ni siquiera para ser ellos emprendedores de acciones. Habrá momentos en que la propia Administración, el propio Estado, tendrá que tomar el de su mano esa primera etapa de activación económica, porque muchas veces los territorios no lo son ya, no es ya posible. Son territorios muy despoblados, con la población muy envejecida, donde los emprendedores han emigrado. Ahí necesitaremos no solo esperar que salgan cuestiones del territorio, sino probablemente aportar cuestiones del territorio. Y luego hay unos comentarios respecto a una de las grandes apuestas que hace el plan, que es precisamente porque a la vez que se resuelva el problema de la cohesión, se resuelva la transformación ecológica, la transformación energética. Hemos de ser muy precavidos para que esto que supuestamente les intentamos trasladar como un beneficio, una oportunidad de desarrollo para sus territorios, no sea realmente una nueva versión de el territorio, digamos, despoblado al servicio de la gran ciudad, ¿no? El territorio en el que se implantan las energías renovables para producir energía para la gran ciudad, y el problema o el destrozo se produce en los territorios desfavorecidos. Es lo que comentaban algunos intervinientes en la comisión, unos territorios al servicio de otros, como ha habido tantas veces en nuestra historia reciente, ¿no? Cuando todo el tema hidrológico, los grandes embalses se producían en unos territorios a los que no servían para nada, pero servían para producir energía a las grandes ciudades. Corremos el riesgo de hacer un proceso similar, de implantar en estos territorios supuestamente una oportunidad de desarrollo que luego realmente no lo sea. O sea, queremos que esas energías sean realmente una oportunidad de desarrollo, han de colaborar al desarrollo, han de ser recibidas bien por la sociedad en la que se implanta, y es una oportunidad que debemos saber aprovechar con inteligencia. Muchas gracias. Y empiezo, por tanto, por el señor Tomás Guitarte, de Teruel Existe. Le agradezco su reflexión y también muy especialmente el tono, porque yo creo que lo destacable en esta comisión, tal vez en otras no, pero en esta comisión lo destacable es el tono, constructivo o no, ¿no? Yo creo que su tono ha sido constructivo. Por tanto, es cierto lo que usted dice. Es decir, tenemos un país con un esquema radial que se ha conformado así durante muchas décadas y que, de alguna manera, ha creado una estructura que para nada es una estructura ni mallada ni policéntrica, ¿no? Y hay algunos que insisten en ese modelo de territorio, en ese modelo de país, y ciertamente hay que procurar vencer inercias de muchas décadas, y que evidentemente en algunos ámbitos es más fácil y en otros ámbitos es más difícil, porque efectivamente usted se refiere a las infraestructuras, pues tienen una complejidad que no se nos escapa, ¿no? Aún así, le voy a decir que entre mis tareas, mis ocupaciones de estos últimos meses, ha estado también la
la de reunirme con el secretario de Estado para las infraestructuras y abordar todas estas cuestiones y, por tanto, ver de qué manera ayudamos a construir esos espacios policéntricos, ¿no?, que nos tienen que permitir cambiar la estructura del territorio y buscar una estructura que sea, digámoslo así, más eficiente, que nos garantice la cohesión territorial y que nos permita abordar los problemas de la demografía, de la despoblación, en definitiva, ¿no? Usted ha hablado también de la industria y lo positivo que sería que esa industria llegue a las zonas despobladas. Es cierto, yo lo comparto, es decir, necesitamos reforzar el tejido industrial en el conjunto del país, en el conjunto del territorio. Es muy interesante ver el mapa de Europa, ¿no?, y cómo se produce el Producto Interior Bruto en otros países, en Alemania especialmente. Pero efectivamente eso va a comportar también que los territorios tengan unas condiciones que en muchas ocasiones ahora no tienen todavía para acoger esos proyectos industriales, y vamos a necesitar también hacer un esfuerzo con los inversores, con las empresas, para que apuesten por estos territorios, ¿no? Es cierto que el Estado, el Gobierno, está dando ejemplo. Es decir, que en este momento el portavoz del Grupo Socialista se refería al proyecto de Monte la Reina, los servidores de la Seguridad Social van a ir a Soria, o una división de Renfe sobre la digitalización pues se va a ubicar en Teruel, ¿no? Y, por tanto, yo creo que eso es un buen ejemplo y es una forma de empezar un proceso que tiene que acabar también, insisto, garantizando la presencia de un tejido industrial en nuestro territorio, ¿no? Usted ha hablado de la política de vivienda, la tenemos, es decir, estamos hablando de una política de vivienda que tiene que permitir la rehabilitación de una parte importante del parque de la vivienda en el medio rural. En este sentido, habrá convocatorias que serán específicas para las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes, por tanto, eso va a ser una realidad en breve. Y tanto en este caso las instituciones locales como los particulares van a poder mejorar sus viviendas y, además, como ustedes saben, una ley de vivienda va a permitir mejorar también, digamos, el derecho constitucional al acceso a la vivienda, ¿eh? En ese sentido, pues yo creo que serán medidas que van a impactar de una forma positiva, ¿no? Usted hablaba de las medidas, en fin, de esta fórmula que ustedes insisten, y no le niego razón, es decir, este 30-30-100, ¿no?, que de alguna forma es, curiosamente, una fórmula que se inventó una alcaldesa de ciudad, no especialmente para el mundo rural, pero tiene sentido para el mundo rural. Ahora, también es verdad, señor Guitarte, que creo que debemos huir de los análisis fáciles, es decir, fórmulas mágicas no hay. Y, por ejemplo, si leen con atención las conclusiones del informe Funcas, verán ustedes que fíjese, ¿no?, en este caso pongo el ejemplo de las provincias como Soria, Teruel, Cuenca, Palencia y Zamora, que son de las 23 provincias que tenemos en peor situación, pero en cambio están muy mal desde el punto de vista demográfico, pero no están tan mal desde el punto de vista económico, ¿no? Y, en cambio, otras están mejor desde el punto de vista económico y están mal desde el punto de vista demográfico, o están peor, ¿no? Por tanto, quiero decir que, en este sentido, en fin, yo creo que ustedes tienen, como yo, una experiencia sobre el territorio y han visto lugares donde llega la autopista, donde llega la fibra, donde incluso hay trabajo y la gente ha preferido marcharse del pueblo cuando ha conseguido el trabajo e irse a vivir a la urbanización del entorno de la ciudad, si lo tiene a una hora o poco más de distancia de su trabajo. Porque es verdad que nos enfrentamos a un tema cultural, nos enfrentamos a un problema que va más allá de los servicios, de las infraestructuras, y tiene una complejidad que debemos abordarla como tal, ¿no? Yo, aún así, entiendo que esta fórmula es una fórmula que nos tiene que servir en términos generales para abordar la cohesión territorial y que, por tanto, yo no se la voy a discutir, ¿no? Usted decía también que es clave acertar, efectivamente, absolutamente clave, porque
como usted también ha dejado entrever en su intervención, estamos en un momento en que hay territorios que están muy agotados desde el punto de vista demográfico, por tanto, necesitamos tener, digámoslo así, un abanico de medidas que nos permita actuar en cada territorio con un foco que no necesariamente ha de ser el provincial, porque es verdad que el foco provincial muchas veces tampoco lo explica todo y, por tanto, hay que bajar a concentraciones poblacionales pues a nivel comarcal para ver cómo actuamos en cada uno de estos territorios. Decirle también que, en fin, yo insisto en esto, pero es que me parece muy importante y no es para eludir responsabilidades. Pero es cierto que los procesos de reconstrucción de los espacios rurales forzosamente van a tener que ser, aunque algunos lo banalicen, forzosamente van a tener que ser procesos que vayan de abajo arriba. Es decir, y en ese sentido tiene razón, la Administración tiene que incentivarlos. Tenemos que poner y dar las herramientas a los territorios para que puedan dibujar de nuevo el horizonte al cual quieren llegar, como una aspiración de futuro colectiva, ¿no? Pero eso solo lo podemos hacer si vamos en este sentido, es decir, atendiendo estos procesos que se producen de abajo arriba, ¿no? Me ha hecho una consideración también sobre la utilización que le han hecho varios de ustedes, también sobre la utilización del territorio, sobre cómo atendemos, en fin, la invasión de las tecnologías para las energías renovables que pueden representar también un problema en muchos territorios y, por tanto, hay que medir muy bien, hay que buscar ese equilibrio entre la necesidad de generar energías renovables y, al mismo tiempo, preservar también, por ejemplo, los terrenos para el cultivo, ¿no? Es decir, ahora no podemos cambiar las zonas cultivables de este país por placas solares. Evidentemente sería un error y, por tanto, aquí efectivamente hay que trabajarlo. Hay que hacerlo con las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en el marco de la ordenación territorial y, por tanto, muy importante tener esos planes de ordenación que nos permitan diseñar muy bien cómo debemos hacer la utilización de estos territorios. Bueno, creo que más o menos, señor Guitarte, he respondido a las cuestiones que usted ha planteado. La diputada por parte de Ciudadanos me reclamaba el plan. Efectivamente, usted hoy podrá descargarse el plan, lo tendrá colgado en la página web de esta Secretaría General. El plan, déjenme decirlo ahora, a lo mejor tendré que repetirlo y tendré que reiterarlo. Pero el plan es un ejercicio, es un trabajo enorme que ha hecho esta pequeña unidad de la Secretaría General para el Reto Demográfico. Es un trabajo enorme que no se había hecho nunca. Nunca. Incluso me produce un cierto pudor algunas de las cosas que he oído hoy aquí, ¿no? Que fíjense que recoger, analizar, evaluar con porcentajes todas las medidas del conjunto de ministerios y de departamentos que tiene este país, les puedo asegurar que es un trabajo ingente. Y es un trabajo, además, que es, por decirlo así, y si me permiten la expresión, prematuro, porque podríamos haber escogido otro tiempo, podríamos haber dicho, oiga, vamos a esperar a que el mecanismo de recuperación esté aprobado y a partir de ahí pues ya hablaremos de las medidas, ¿no? Y en cambio no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Y hemos trabajado para que en este momento, hoy, porque efectivamente no hemos podido hacerlo antes por la complejidad que tiene el trabajo, puedan disponer del plan de medidas, puedan analizar los 10 ejes, puedan ver exactamente en qué términos se plantean y, por tanto, yo creo que valorar también, porque hay que valorarlo, el esfuerzo que se ha hecho tanto por los funcionarios, en este caso de la unidad de la Secretaría General del Reto Demográfico, pero por la voluntad política de este Gobierno, porque esto no lo habíamos tenido nunca antes, por más que se esfuercen en decir las cosas, en fin, con una carga de dosis política,
para intentar, permítanme la expresión cordial, arrimar el ascua a su sardina, pero esto no había pasado, no había sucedido nunca en este país. Y lo digo yo porque además tengo en este sentido una cierta autoridad moral para decirlo, porque yo desde el año 11 estoy, señorías, trabajando no desde el ámbito de la política, desde el ámbito del asociacionismo y, por tanto, reivindicando, junto a muchas otras asociaciones y muchas otras personas que activamente han trabajado en esta cuestión y, efectivamente, en aquel momento, yo recuerdo en mi época de senador, con mayorías absolutas del Partido Popular, reclamando medidas para el reto demográfico y, les voy a decir la verdad, ni tan solo se hablaba del tema. Ya no les digo si buscamos alguna medida que hubiera sido útil en aquel momento y que seguramente hubiera sido, si nos hubiéramos puesto entonces a trabajar frente al reto demográfico, las cosas hubieran sido mucho más fáciles, ¿verdad? Nada, simplemente era comentar una serie de paradojas para que veamos un poco cuál es la situación cuando hablamos de territorios en despoblación y demás. Reiteradamente estamos refiriéndonos a pequeños municipios cuando esos municipios tienen menos de 5.000 habitantes. En Teruel, un municipio de 5.000 habitantes es el cuarto municipio de la provincia de 237. Quiere decir que solo tenemos una capital de 35, otro de 16, uno de 8 y el cuarto, que sería Caramocha, mi municipio, no llega a 5.000 habitantes. Yo creo que se podría hacer el esfuerzo de legislar también en otra horquilla inferior, que podría ser en torno a los 1.000 habitantes o los 2.000, porque las diferencias incluso siguen siendo todavía más acusadas que entre 5 y 10, por ejemplo. Pero era un comentario para que veamos la diferencia y la dispersión en cuanto a lo que se considera pequeño municipio en determinados ámbitos. Luego, ha hecho otra referencia respecto al informe Funcas, que es una referencia que a nosotros nos duele profundamente, es que efectivamente detecta que es una provincia en despoblación, pero detecta que los parámetros económicos parece que sean buenos porque en el fondo el PIB habitante se mantiene o incluso crece. Pero esa convergencia, nosotros tuvimos que convocar, hacer incluso un congreso específico en el año 2003 o 2004 con expertos que hablaron sobre la convergencia real y la aparente. La convergencia en torno al PIB por habitante no es válida si no hay crecimiento económico, porque al final estás dividiendo la misma riqueza entre menos habitantes, llegaríamos a la paradoja, con 0 habitantes seríamos ricos infinitamente, ¿no? Es decir, que es absolutamente erróneo imputar a un territorio un crecimiento económico cuando realmente no crece económicamente, lo que hace es perder habitantes y divide entre menos, ¿no? Y luego compartir que el tema cultural es un aspecto clave de todo este reto que nos hemos fijado, y es clave porque ha sido la educación y ha sido la escuela la que ha incentivado a irse. O sea, hasta ahora se ha educado para irse en los pueblos. Se ha educado para irse porque el motivo, la referencia que se ubicaba era de alguien que triunfaba estudiando, pero marchándose. Y también porque para estudiar había que marcharse. No se era capaz de hacer en la mayoría de los pueblos más allá de la formación primaria y a lo sumo los estudios secundarios. Cualquier formación universitaria obligaba a marcharse y ya normalmente no se venía. Por eso tiene especial valor el plan que está intentando desarrollar la UNED, con el que estamos colaborando, de extender la educación universitaria aprovechando la digitalización de toda la actividad de una manera mucho más profunda a todo el territorio, para que eso no se vuelva a repetir. Pero también, no solo ya es de la posibilidad, es también el aspecto cultural, el empoderamiento de los habitantes respecto a la dignidad de donde viven y de lo que hacen, y que la educación se oriente más a mantenerse que no a marcharse. Y ese es un elemento clave que efectivamente tiene que superponerse entre todos los aspectos de infraestructuras, de digitalización. La clave es la clave cultural, la clave es sentir orgullo de vivir donde vives, básicamente porque vives mejor que en una gran urbe o en una gran conurbación, siempre que tengas los mismos servicios a tu disposición. Simplemente ese comentario.